Bien, hermano, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, qué bueno eres, Señor. Qué privilegio tan grande el exponer tu palabra. Pero, tal como dice la Escritura, para esas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, pedimos de tu auxilio para poder exponer tu palabra, Señor. Para poder explicarla de manera que un niño la pueda entender. Y de manera, Señor, que la podamos aplicar. Padre, pedimos tu dirección. También pedimos que nuestros oídos y nuestros corazones sean abiertos y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ellas, Señor. Padre, también te suplicamos que tu palabra fructifique en nosotros, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, todo eso se lo suplicamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a exponer donde tuvimos la lectura, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7. Y esas cosas acontecen precisamente en la fiesta de los tabernáculos. Acontecen después que Jesús hace el milagro de la alimentación de más de 10,000 personas. Bueno, eran 5,000 hombres contados, pero era sin contar las mujeres y los niños. Suponga usted que haya por lo menos una mujer por cada hombre y un niño por cada hombre, que generalmente suelen ser más. Jesús alimentó a más de 10,000 personas. También Jesús hizo la curación del paralítico de Betesda. Y lo hizo precisamente en el día de reposo, el día sábado. Y eso también causó consternación entre los judíos. Y vamos a predicar bajo el tema: la doctrina de Jesús es diferente a la de todos los hombres. La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, es diferente a la de todos los hombres y a la de cualquier hombre que haya caminado sobre esa tierra. ¿En qué radica esa diferencia? Bueno, vamos a ver el texto. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: después de esas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Miren, hermanos, en cada verso de la Biblia, nosotros vemos, por un lado, la gloria del Señor, y por otro lado vemos la depravación de los hombres, la depravación del género humano. Los judíos procuraban matar a Jesús. ¿Por qué procuraban matarlo? ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué maldad había hecho? Había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 hombres, más de 10,000 personas. Había sanado el paralítico de Betesda. Había abierto los ojos al ciego, que lo mandó a lavarse el estanque de Siloé. Había enseñado la palabra de Dios. Cristo vino a ese mundo lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué hizo el ser humano? Lo quiso matar. Hay que ser muy malo, mis hermanos, para querer matar a una persona muy buena. Y si usted mide, por un lado, la bondad y la gracia revelada en Cristo, hay que ser tremenda, pero tremendamente depravado para querer matar. Pero eso fue lo que Jesús dijo cuando hablaba con Nicodemo, que la luz vino a ese mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces uno cree que, bueno, si el ser humano conociera la bondad de Dios, respondería de manera positiva a la bondad de Dios. Pero mis hermanos, no. Nuestro corazón está depravado, que la bondad de Dios lo que hace es revelar nuestra depravación. Me explico, mis hermanos. Si este cuarto está oscuro y yo prendo la luz de repente
y empiezan a salir cucarachas por donde quiera. La cucaracha le gusta salir oscuro. Mis hermanos, la luz no trajo la cucaracha. La luz reveló la cucaracha que había en el cuarto. Eso mismo pasó cuando Cristo vino a la tierra. Reveló, por un lado, la gracia de nuestro Señor y por otro, la maldad de los hombres. Pues no querían dar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Es decir, tenían la intención determinada. Estaban haciendo los planes de matarle. Dice el verso 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Mis hermanos, miren cómo Juan habla de la fiesta de los tabernáculos. ¿Quién instituyó la fiesta de los tabernáculos? ¿Quién la instituyó? Fue el Señor que la instituyó. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico. Está, o el libro de Deuteronomio, también está en el libro de Levítico, pero en el libro de Deuteronomio está más claro. El libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 13. Allá vemos cómo el Señor instituye la fiesta de los tabernáculos. Y allá dice el Señor, la fiesta solemne de los tabernáculos hará por 7 días. Cuando hayas hecho la fiesta, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus puertas. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios, en su lugar que Jehová escogiera. Pero, ¿cuál no le llama la fiesta del Señor? ¿Cuál le llama la fiesta de los judíos? Mis hermanos, el celo por la religión, o en su celo por la religión externa, los judíos habían acaparado el culto, que lo habían hecho de ellos y no un culto del Señor. Es decir, sacaron al anfitrión y celebraban ellos sus fiestas. Celebraban sus cultos y el Señor no estaba ahí. Por eso Juan le llama la fiesta de los judíos. Fíjese, el Señor está en carne, en la tierra. ¿Y qué quieren hacer ellos? Por un lado lo quieren matar y por un lado quieren celebrar la fiesta del Señor. Qué ironía, mis hermanos. Qué ironía. Por eso Juan le llama la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, verso 3. Ahora veamos el consejo de los hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Mis hermanos, ¿quiénes habían pasado más tiempo con el Señor en su vida terrenal? ¿Quiénes? Sus hermanos, su círculo familiar, sus hermanos. Fíjense, mis hermanos, que sus discípulos pasaron apenas 3 años con él, 3 años y medio. El ministerio de Jesús empezó a los 30 años y fue a partir de ahí que Jesús comenzó a llamar a los discípulos. Si había alguien en esta tierra que había conocido de cerca al Señor, eran sus hermanos. Pero lo conocían con el ojo humano. Y bien nos enseñan las escrituras, mis hermanos, que la sabiduría humana, mediante la sabiduría humana, no se conoce a Dios. No se conoce a Dios. Ahora, mis hermanos, fíjense que dice que ni aun sus hermanos creían en él. Uno esperaría que serían sus hermanos quienes creyeran en él. Quizás esperarían que sean ellos quienes vieran que Jesús era un niño diferente. Jesús nunca pecó. Eso quiere decir que nunca mintió, nunca tuvo el deseo de reñir, nunca tuvo la malcriadeza que trae un niño normal. Sus hermanos se vieron haber visto eso. Jesús reflejaba la gracia de Dios, pero ellos eran incrédulos. Miren, hermanos, la exposición a la palabra de Dios, la exposición al Señor, o nos convence para arrepentimiento, o revela nuestra maldad.
una de las dos. Eso pasó con Faraón. Ante los milagros que ocurrían en Egipto, ¿qué hacía Faraón? Se endurecía. Se endurecía. Pero fíjese que cuando los hijos de Israel salieron muchos de los egipcios que tenían a Moisés por gran varón y por profeta de Dios. Mis hermanos, la exposición a Dios o nos convence para arrepentimiento o revela nuestra maldad. Esos hermanos que dice aquí no podían ser sus discípulos como algunos creen porque eran incrédulos, no creían en Él. Eran sus hermanos, medio hermanos, hijos de José y María. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 55, hasta dice, los llama por nombre. Vayan por favor a Mateo capítulo 13, verso 55. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 55. Allá vemos cómo Mateo describe el núcleo familiar del Señor. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 55. Dice aquí: vamos a leer el verso 54, dice, Mateo 13, 54, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Bueno, algunos dicen que eran primos del Señor, pero fíjense, mis hermanos, que lo que Mateo describe es el núcleo familiar. Describe papá, mamá y hermanos. Nadie describe a papá, mamá y los primos dentro de ese núcleo. Jesús tenía hermanos y hermanas, varias. Y cabe aclarar, hermanos, que en ningún sentido creemos que eso le reste algún mérito a María, para nada. Pero el hecho es que Jesús tenía hermanos y esos hermanos no creían en Él. No creían en Él. Y fíjese ahora la respuesta del Señor. Jesús le responde haciéndole saber que Jesús no se maneja según su propia agenda. Jesús se maneja según una agenda determinada, una agenda que le trazó el Padre. Dice, verso 6, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mis hermanos, los hermanos de Jesús eran hermanos terrenales, hermanos según la carne, y por ende solamente podían dar consejos según la carne. Y Jesús no se manejaba de acuerdo al consejo dado por el ser humano. Jesús nunca acató un consejo, nunca le dijo, Señor, mira, sería mejor idea hacer eso. Ah, sí, mira, tienes razón, no. Jesús vino con una agenda trazada de parte del Señor. Él dice, mas vuestro tiempo siempre está preso. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Eso es una respuesta similar a la que le hizo a María allá en la boda de Caná. Pero mis hermanos, las otras verdades que el Señor revela aquí. Primero, el tiempo de Jesús no es de acuerdo al tiempo de los hombres. El tiempo de Jesús es gobernado por la voluntad de Dios. Todo lo que Jesús hizo en este mundo fue delineado y trazado por el Padre. ¿Por qué Él fue ¿dónde estaba la mujer del pozo? A Samaria.
porque estaba predeterminado por el Padre. Cuando estudiamos eso, vimos que Samaria era el camino más largo para su destino. Pero dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, que le era necesario pasar por Samaria. Es decir, era el plan de Dios pasar por Samaria. Jesús es diferente a los hombres en que los hombres actúan de acuerdo a sus tiempos. Los hombres planifican, dicen mañana voy a hacer, no dicen como dice Santiago si Dios quiere, no. Los hombres trazan sus planes y no toman en cuenta a Dios. Por eso él dice, mas vuestro tiempo siempre está preso. Pero el tiempo del Señor, los planes de Jesús fueron directamente trazados por el Padre. Ahora Jesús explica por qué los judíos querían matarle. Verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Recuerda, hermano, lo que le decía, la luz vino a ese mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo, hermanos, nunca amará al Señor a menos que Dios obre en ellos un nuevo nacimiento, porque el mundo está corrompido. Sí, la gente dice, yo amo al Señor y yo creo en Jesús, pero ellos aman en el Jesús que ellos creen, en el Jesús que ellos se han confeccionado de acuerdo a su imaginación. Ellos aman al Dios que ellos han caricaturizado, es decir, ellos han creado un Dios de acuerdo a su imagen, un Dios que es todo amor, un Dios que no castiga, un Dios que tiene las puertas del cielo abiertas para todo el mundo, no importa cómo vivan esta tierra. Recuerdo que la semana pasada en el trabajo había una discusión, una señora muy devota, no sé cómo llegó a ocurrir la discusión, yo estaba en mi escritorio, y la señora empezó a corregir, no, el Señor no castiga a nadie, porque Dios es amor. Dios a ninguno de sus hijos castiga. Bueno, ese es el Dios en el que ella cree. Un Dios que no castiga. Un Dios que es solo amor. Un Dios que no es ira. Un Dios que no es fuego. Un Dios que no tiene justicia. Un Dios que lo único que es amor, y un amor de acuerdo a lo que ella cree. A lo que ella... Porque también el hecho de amar conlleva el castigo. Y me dirige la palabra, me dice, ¿verdad, varón? ¿No es así? Que Dios castiga. Le digo, bueno, señora, Dios sí castiga. No, no es así. Dios no castiga a nadie. Bueno, no voy a discutir con usted. Por el punto es su imagen de Dios. Mis hermanos, el mundo aborrece al Dios santo de la Biblia. Y cuando el mundo dice que ama a Dios, no es el Dios que ha sido revelado en la Biblia. No, es el Dios que ellos se han confeccionado. El ladrón, antes de salir a robar, se encomienda al Señor para que el Señor lo proteja de todo mal, lo haga tener un día próspero y fructífero. Ahora, si el ladrón conociera al Dios de la Biblia, no se atrevería a orarle para hacer su fechoría, porque sabe que ese Dios de la Biblia está enojado contra él por sus obras. Sabría que ese Dios de la Biblia no está de acuerdo para nada en que eso hace. Y que llegará el día en que tendrá que enfrentarse a su justicia, y si muere en sus caminos, padecerá eternamente en el infierno. Igualmente el adúltero, al momento de adulterar, le ora al Señor para no ser descubierto. Si conociera al Señor de la Biblia, no le orara. El corrupto, a la hora de cometer corrupción, también le ora al Señor y le da gracia al Señor porque lo ha bendecido. Si conociera al Dios de la Biblia, no lo haría. Al Dios de la Biblia el mundo lo aborrece, y como no lo acepta, se ha creado una imagen completamente diferente a ese Dios. Dice Jesús, hay una causa particular por la que Jesús es aborrecido de los hombres. Dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mis hermanos,
Cuando Cristo vino a esa tierra, Cristo no fue imparcial con la maldad. Nosotros tampoco debemos serlo. Cristo testificó de manera positiva que sus obras eran malas. ¿De qué manera lo hizo? A los escribas y fariseos le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No fue que Cristo le dijo: no, ustedes no son hijos de Dios, pero si se arrepienten pueden llegar a ser hijos de Dios. No. Cristo testificó de manera positiva y directa de sus maldades. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Verdad? Si fuerais de Dios, a mí me amaría. Cristo testificó diciendo que todos los hombres son igualmente pecadores, cuando Él dijo el ejemplo de la torre de Siloé y del sacrificio de Herodes. Él le preguntó a los judíos: ¿o pensáis que los judíos que perecieron por la torre, una torre que se derribó en Siloé, eran más pecadores que todos los judíos? De cierto os digo, no. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo testificó que el mundo entero está perdido y que necesita venir a Él para llegar al Padre. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que todos están fuera del Padre y todos necesitan venir a Él. Mis hermanos, nosotros hemos explotado el amor de Dios, pero en cierta medida eso ha contribuido a que el mundo tenga una caricatura de Dios. Debemos predicar a Dios en todo Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él es, tanto su amor como su justicia, como su ira, su bondad, su misericordia, todo. Y el mundo, hermanos, va a aborrecer ese mensaje, pero aún así, mis hermanos, sabemos que Dios salva a sus ovejas. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Verso 8, Jesús le dijo: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho eso, se quedó en Galilea. Verso 10, vemos en esos versos la diserción que tenían los judíos en cuanto a Jesús. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces también vemos aquí que Jesús se presenta en el templo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y buscaban a los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Algunas personas dirían que Jesús mintió porque dijo que no iría y después fue. No, hermanos. Lo que Jesús le responde a sus hermanos es que Él no iba a ir a Jerusalén de acorde a los planes que ellos le estaban trazando. ¿Me entienden? Jesús no iba a subir a Jerusalén para mostrarse como ellos querían. Pero Jesús tenía la obligación de acudir a la fiesta de los tabernáculos, porque eso estaba instituido en la ley. Todo varón debía acudir a la fiesta de los tabernáculos. Si no lo hacía, le sería pecado. Verso 11, y buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, pues decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Mis hermanos, en toda la historia no ha habido una persona más polémica o una figura más polémica que la figura de Jesucristo. Tal como se ve aquí, otros decían: es bueno, otros no, es malo, es un engañador. Pero nadie tiene una postura neutra en cuanto a Jesús. No ha habido alguien que haya causado tanta polémica como nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos, hermanos, que cuando alguien quiere calificar a Cristo, lo hace no en base al conocimiento, sino en base al desconocimiento. Vamos a ver lo que dice el verso 13 y 14 y la respuesta que da Jesús. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
Y se maravillan los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Yo creo que acá, en el verso 14, se cumplió una de las profecías del Antiguo Testamento, que está en el libro de Malaquías. Vayan por favor conmigo, libro de Malaquías. Verso 3. Perdón, Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías capítulo 3, verso 1. Allá, Malaquías profetiza la llegada de Juan, o del mensajero que iba a ir ante el Señor. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es, ¿quién es ese? Juan el Bautista. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? ¿Quién? El Señor, a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Qué dice aquí? Que vendrá repentinamente a su templo el Señor, Dios. Vino Juan el Bautista, anunció el camino del Señor, ¿verdad? Y vino el Señor a su templo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Le están buscando, sí o no? Le buscaban. Una pequeña pincelada. Fíjense que ese Señor es el mismo ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Pero ya eso es otro detalle. El punto, mis hermanos, es Dios está en su templo enseñando. ¿Qué privilegio debió haber sido ese? ¿Ustedes se imaginan que Jesús encarnado toma este púlpito y empieza a predicar la palabra y él sea el mismo, sea Dios quien predique su palabra que él dio y le ponga? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esa letra sin haber estudiado? Verso 14. Un aclarante, mis hermanos, Jesús sabía leer. Jesús sabía leer, porque en el libro de Mateo se le dio a leer en el rollo, ¿verdad? Y él leyó en el rollo, leyó en Isaías. Es decir, Jesús no era un analfabeta. Y leyó la profecía de Isaías, que hablaban del día de Jehová, el día de la misericordia, el día de la libertad al cautivo. Es decir, cuando Jesús tomó el rollo de Isaías, la palabra de Dios no estaba dividida por versículos, como la tenemos hoy en día. Es decir, para Jesús encontrar esa profecía, él tenía que conocer el libro de Isaías. Eso quiere decir que Jesús conocía de memoria la Escritura y sabía de memoria dónde estaba cada pasaje. Y eso se hace mediante el estudio y la aprehensión. Así que cuando los judíos preguntan ¿cómo sabe ese de letra?, lo que ellos están preguntando es que Jesús no tuvo una formación formal en una escuela rabínica. Entonces la pregunta es, ¿cómo éste conoce tanto las Escrituras o la conoce de manera tan profunda si él no ha sido instruido en una escuela rabínica como nosotros? Bueno, ¿quién conoce más la palabra del Señor que el Señor mismo? ¿Cómo sabe ese letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, miren mis hermanos, aquí está la diferencia de la doctrina del Señor a la doctrina de todos los hombres. Esta es una de las cosas donde se dividen las aguas, por así decirlo. Jesús le responde y le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
La diferencia de la enseñanza de Jesús con respecto a la de todos los maestros, gurú, líderes religiosos que pudo haber existido es que lo que Jesús enseñaba no era de su propia fuente, sino que era de la fuente directa del Padre. Todo el que ha inventado una religión se la ha inventado de sí mismo. Aunque diga que se le apareció un ángel, aunque diga que tuvo una revelación, se la ha inventado de sí mismo. Buda fue por ahí a meditar y recibió, meditó y tuvo la revelación de las 4 verdades del mundo. ¿Entiendes? Mahoma se fue a una montaña por ahí y recibió losura. ¿Entiendes? Joseph Smith se fue por ahí a un monte y dice que se le apareció un ángel y le reveló una tabla del libro, pero al día de hoy la tabla del libro no aparece por ningún lado. Pero la doctrina de Cristo es la doctrina directa del Padre. Mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Ahora, ¿por qué los hombres no reciben la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Como bien dijo una vez un pensador, no es que el cristianismo haya fallado para que los hombres lo acepten, sino que los estándares del cristianismo son demasiado altos para ellos y ni siquiera lo intentan. Ese es el problema. La palabra del Señor es demasiado elevada para nuestra naturaleza. Pero dice el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera. Cuando alguien rechaza a Cristo, ¿qué revela eso? Bueno, que él no quiere hacer la palabra de Dios y de antemano la rechaza. ¿Por qué la gente rechaza a la Biblia? Porque una de las cosas que enseña la Biblia y la gente no quiere aceptar es que la mayoría del mundo está camino al infierno. Y eso lo enseñó Jesucristo. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran por él. Y ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él. Entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor permita que tanta gente... Bueno, mis hermanos, ese Dios de amor se reveló, se dio a conocer para que los hombres vinieran a Él. ¿Pero qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces el problema no es ese Dios de amor. El problema es nuestra corrupción. Hay algo muy bueno que dice el Salmo 34:8. Da un reto. Vayan conmigo al Salmo capítulo 34, verso 8. Salmos 34, verso 8. Allá leemos, ahí leemos Salmo capítulo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuál es la invitación? Prueba, saborea, ve que es bueno. Pero el ser humano no quiere probar. No quiere probar. Es como poner la miel dulce delante de una mosca. No la quiere probar. Pero lo cierto es, quien ha gustado al Señor y lo ha contemplado, no se ha arrepentido de haberlo hecho. Bueno, mi abuelo, Paulino Arias, que está con el Señor, se convirtió ya de tercera edad, en la vejez, 60 y pico de años. Conoció al Señor a los 60 y pico de años. Y él se arrepintió de una cosa,
de no haberlo conocido antes. Y eso es lo que dice el Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer a Dios, mis hermanos, alguien que quiera conocer a Dios y abre ese libro y empiece a leer, estudiar ese libro con la intención sincera de conocer a Dios, mi hermano, Dios no lo defrauda. Dios no lo defrauda. El problema es que no lo quieren conocer. El que da por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, eso es verdadero y no hay en él injusticia. Pues Jesús no hablaba por su propia cuenta, Jesús hablaba lo que había recibido de Dios. Eso lo distingue de todos los líderes religiosos. Lo que enseñó Jesús, mis hermanos, no se puede medir con ningún otro líder religioso. No. De que a ver quién tiene la razón, si Jesús o Buda, no. No. Es que Dios se ha revelado únicamente por el Hijo. Únicamente por el Hijo. Miren cómo lo dice en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 26. Vayan conmigo. San Juan capítulo 8, verso 26. Donde Jesús afirma que lo que Él enseña no lo hace por su propia cuenta. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto habla al mundo. Mi hermano, hay mucha gente diciendo que está oyendo a Dios y cosas. Yo, todo respeto a la gente se merece, si hay alguien que oyó verdaderamente a Dios, es Cristo. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Yo, lo que he oído de Él, eso hablo al mundo. Mis hermanos, ya no hay que escuchar a más nadie. Si Dios habló a través del Hijo y le comunicó directamente al Hijo lo que había de decirnos nosotros, y no le creímos al Hijo, ¿va Dios a hablarnos a hombres particulares para que sí ser creídos por hombres particulares? No, hermano, no. Mi hermano, el que no cree por Cristo no cree por nadie. No cree por nadie. Verso 40 del capítulo 8 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Fíjense, alguien le trae un mensaje de Dios y ellos lo que quieren es matarlo. El punto es, mis hermanos, Cristo afirma una y otra vez que lo que Él enseñó fue lo que escuchó directamente del Padre. Dice el capítulo de Juan: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Nadie ha revelado a Dios como Cristo. Y nadie ha conocido a Dios como Cristo. A nadie Dios le ha dado un mensaje más que a Cristo. Bueno, cuando habla un mensaje final, relatorio. Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Capítulo 12, versos 49 y 50. Fíjense, mis hermanos, no solamente que Jesús dio a conocer lo que Dios le dijo, sino que Él no enseñó nada más. Él solamente enseñó lo que Dios le había dicho. Verso 49 y 50, pero yo no he hablado por mi propia cuenta. Es decir, yo no he dicho nada que sea de mí mismo. Mis hermanos, eso es grande. Porque Cristo podía haber dicho algo de sí mismo, porque Él es Dios. Y eso no estaría mal. Pero Él se abstuvo para complacer al Padre de decir algo de su propia voluntad, y únicamente habló, comunicó lo que el Padre quiso que Él comunicara. Eso es grande, mis hermanos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Punto. Mis hermanos, la doctrina de Cristo es diferente a la de todos los hombres porque solamente Cristo ha comunicado el mensaje del Padre. Solo Cristo. Y los profetas, bueno, los profetas anunciaron la venida de Cristo. ¿Entiendes? Solo Cristo. Cristo es la revelación final del Padre. La revelación última y final de Dios. Ya no hace falta más mensajeros. Eso descalifica, mis hermanos, eso descalifica a todo gurú religioso que diga que tuvo una revelación por ahí, fuera de lo que es en la Biblia. Lo descalifica de llano. Si alguien dijo, Dios me dijo, eso lo descalifica de llano, porque Cristo comunicó únicamente al Padre y comunicó todo lo que el Padre quiso que Él dijera. Yo creo que no había otro mejor mensajero que Cristo. Y Cristo se abstuvo de decir cualquier cosa. Bien decía Jonathan Edwards, si las nuevas revelaciones dicen lo que está en la Biblia, no son necesarias. No se necesitan. Si alguien se reveló que Cristo viene, no hace falta, ya la Biblia dijo que Cristo viene. Y si dicen algo diferente a lo que dice la Biblia, entonces son falsas. Son falsas. Vayan por favor, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 1. Ya para terminar. Vamos a pensar lo que dice este versículo. Libro de Hebreos, o estos versículos, capítulo 1, donde se nos muestra que Cristo es el mensaje, la revelación final de Dios. Mira lo que dice libro de Hebreos, capítulo 1. Dios nos ayude a disertar ese texto. Libro de Hebreos, capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Una pausa ahí. Sí, hermanos. Dios habló muchísimas veces. Dios habló de muchas maneras diferentes, por sueño, por visiones, por parábola, por revelación, hasta por escritura directa. Dios escribió él mismo los 10 mandamientos. Dios le habló a José a través de los sueños. Dios le habló a Daniel a través de las visiones. Dios habló a través de voz auditiva, como lo hizo con Samuel. Lo llamó y la voz de Dios no era imaginación, como mucha gente se cree hoy día. Era tan auditiva que Samuel pensaba que Elí lo estaba llamando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los tiempos pasados Dios habló. En esos postreros días, ¿qué dice? Dice, en esos postreros días nos sigue hablando. No es lo que dice ahí. Dice, esos postreros días nos sigue hablando, como lo hizo en el pasado. Continúa dando revelaciones, no es lo que dice. Dios, habiendo hablado, lo hizo en el pasado. En estos postreros días, ahora, en este tiempo, ha hablado. Eso es un participio definitivo. Ha hablado por el Hijo. ¿Qué nos está diciendo Hebreo? Que Jesús es el punto final de la revelación de Dios. Es un participio definido. Es como cuando usted le dice a su hijo, yo te he dicho, es decir, yo no te voy a decir otra cosa más, eso es lo que yo te he dicho. Ya yo te dije que en esos pues los días nos ha hablado por el Hijo. Como bien dijo alguien, mis hermanos, en los días de hoy
Dios no habló en sueños ni en visiones. Dios habló en Hijo. Dios habló en Hijo. Punto. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles. Mis hermanos, no puedo disertar todo lo que dice el libro de Hebreo en ese pasaje, pero lo que enfatiza Hebreo es la revelación pasada de Dios y la revelación presente que ha sido por el Hijo, y lo superior que es Cristo a todo lo que existe. Mis hermanos, si ya Dios ha hablado por un mensajero superior como Cristo, ¿necesita mensajeros inferiores para darnos revelaciones? No, mis hermanos. Lo único que nosotros debemos hacer es decir lo que Cristo dijo. Eso es. Decir, predicar lo que ya Cristo ha dicho. Porque ya Dios habló. Hay mucha gente que está buscando nuevas revelaciones, visiones. No, mis hermanos, Dios habló. Y no solamente que habló, a Él le plació hablar y le plació conservar esa revelación por escrito y transmitirla a su pueblo. Punto final. Solamente Cristo ha dado a conocer al Padre. Porque solamente Cristo estuvo en el seno del Padre, ¿verdad? Oyó la voz de Dios, ¿verdad? Y solamente Él era lleno de su gracia y de su verdad. Mis hermanos, Cristo es diferente a todo mensaje. No hay más, no hay más. No hay más. Dios habló por el Hijo y punto. Dios habló en Hijo, punto. Bien, mis hermanos, vamos a orar para despedir. Para cerrar el sermón. Padre, te damos gracias. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, que tú no nos dejaste a expensas en este mundo. Tú te revelaste por medio de tu Hijo. Les dice un mensaje fiel y Él comunicó ese mensaje. Qué bueno eres, Señor, que nos has provisto un mensajero tan fiel como tu Hijo. Tú podías haber mandado un ángel y a un hombre, pero tú quisiste darnos a tu Hijo y que Él comunicara tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a desviar nuestros ojos, a que nuestros ojos no se desvíen buscando otro tipo de mensajero o de visión. Ayúdanos a confiar sólidamente en lo que tu Hijo ha dado a conocer de ti. Padre, gracias. Eres tan bueno, Señor. Ese mensaje da a sus pies, Señor, para que tú sea quien lo haga fructificar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a la recolección de las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas. ¿Diga?